Muy bien, vamos a la enseñanza del día de hoy. Nos ubicamos en el libro en la carta a los Romanos, capítulo 5. Carta a los Romanos, capítulo 5. Y luego vamos a leer la palabra profética Juan 3, 16 y 17. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Escritura: porque de tal manera, vamos a leerlo todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Repitamos el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, seremos edificados, confrontados, exhortados, pero también a través de ella, Señor, tenemos sanidad y tenemos lo más importante, que es la vida eterna, Señor. Señor, que esta palabra cumpla el fin por el cual tú la estableciste en mi mente y en mi corazón para ser expuesta en el día de hoy, y que tú, Señor, hagas a través de ella todo lo que definiste como finalidad única, Dios, para tu iglesia en el día de hoy. Despierta nuestro oído espiritual, despierta nuestra mente espiritual, despierta nuestro corazón espiritual, pero sobre todo, Señor, despierta nuestro espíritu, porque ella vivifica a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la primera pregunta que toda persona se hace cuando alguien le comparte de Dios es: ¿por qué necesito ser salvo? Cuando usted comparte del Evangelio y usted dice: tú necesitas ser salvo, y esa es una pregunta que le hacen a uno: ¿por qué yo necesito ser salvo? Y seguidamente viene otra pregunta: ¿y salvo de qué? ¿Y salvo de qué? Y a muchos nos corchan ahí, porque muchos, cuando compartimos del Evangelio, compartimos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero no compartimos a Cristo. O sea, testificamos de Cristo, sí, está bien, y eso es muy potente, testificar de Cristo. Pero el problema es que, aunque testifiquemos de Cristo, no estamos hablando la verdad central del Evangelio, que es Cristo, ¿sí? Y no le estamos, en cierta medida, colocando a la persona el fundamento por el cual ella debe o debería aceptar a Jesús. Creo, y no sé si solamente me pasó a mí, pero creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido que llegamos a la iglesia cristiana y solo años después entendemos lo que Dios hizo. Solo años después entendemos lo que Dios hizo. Hay mucha gente que viene a la iglesia cristiana porque le gusta el culto cristiano, porque están, hastiados de escuchar la repetición de la repetidera domingo a domingo. Entonces hay gente que, cuando la invitan a una iglesia cristiana, le gusta el lugar, le gustan las personas que están en ese lugar, se sienten bien en ese lugar, pero no han conocido a Cristo. Y a muchas personas les sucede eso. O sea, yo puedo decir que a mí nadie en la iglesia me compartió de Jesús. Me dijeron:
ve, tú tienes problema en tu matrimonio, estás a punto de separarte, ¿por qué no vas un momentico y me acompañas a la iglesia? Si te gusta bien y si no te gusta, no tienes por qué regresar más. Y yo fui por complacer a la persona. Y regresé porque sencillamente la gracia de Dios me tomó. Pero yo conocí el plan de salvación genuinamente, incluso casi finalizando mi seminario bíblico. Porque ni aún en el seminario bíblico a mí me explicaron el plan de salvación. Ni aún así. Y no es que la iglesia haya fallado. Lo que creo es que la iglesia ha crecido sin conocer el plan de salvación. Es que la iglesia ha crecido sin conocer el por qué soy cristiano. O sea, muchos de nosotros no sabemos defender nuestra fe porque no conocemos ni siquiera nuestra fe. Yo sé que aquí hay una camiseta que dice yo amo Centro Bíblico, pero a veces yo siento vergüenza por esa camiseta, porque yo tengo que amar es a Cristo. Centro Bíblico la puedo colocar abajito, ¿cierto? Y a Centro Bíblico, porque realmente tenemos que amar es a Jesús. Es decir, nosotros no nos casamos con un logo, con un tablero, nosotros nos casamos con Jesús. Nosotros debemos estar genuinamente comprometidos con aquel que puso su vida en propiciación. Y no hay nada malo con decir yo amo a CBI. Pero más que amar a CBI, tengo que amar ¿a quién? A Cristo, amar a Cristo. Porque la esencia de que yo esté hoy aquí escuchando este mensaje, la esencia de que yo esté bautizado, porque hay otros que se bautizan sin saber por qué se bautizan, ¿cierto? Simplemente porque como va Vicente, allá va toda la gente. Entonces sucede eso. Entonces esas dos preguntas es importante resolverlas. El ser humano desde antes de nacer es pecador. Eso es lo primero que hay que entender. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque hubo uno que pecó. Y hemos venido de ese uno que se llama Adán. Por lo tanto, desde antes de nacer ya toda persona está separada de Dios. Imagínense, desde antes de nacer ya toda persona se encuentra separada y alejada de Dios. En cualquier lugar de su cuerpo tiene una marca que dice destinado para la muerte eterna. Es como a los muertos le colocan en el anfiteatro, le colocan ¿cómo es que es? Una etiqueta, ¿cierto? Le coloca una etiqueta NN o si no lo conocen, o algunas características. Bueno, nosotros cuando nacimos veníamos con una etiqueta que decía destino, muerte eterna. Esa es la etiqueta que nosotros teníamos. Toda persona que habite este planeta necesita de la gracia de Dios. Escuche esto, toda persona que habite este planeta necesita de la gracia de Dios para cambiar el tiquete original. Tú vienes con un tiquete original que dice destino, muerte, ¿cierto? Para cambiar su tiquete original y por medio de la fe en Jesucristo recibir un nuevo boleto que diga destinado para la vida eterna. O sea, en pocas palabras, cuando Cristo se apareció en nuestra vida, Cristo tenía un boleto, ¿sí?, en su mano. Y Él no carga con varios boletos, o sea, para cada persona que Él se aparece tiene un boleto. Y Él vino con un boleto y en ese boleto dice destinado para la vida eterna, ¿sí? El nuevo destino. Entonces, lo que Cristo literalmente está proponiendo cuando aparece en nuestra vida es: dame el tiquete de muerte para yo darte el tiquete de vida eterna. Juan 10:10 dice: y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Cristo no ha aparecido en nuestra vida para condenarnos. Por eso Juan 3:17 dice: porque no vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo. O sea, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, no lo envió. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. O sea, tú no puedes condenar a una persona dos veces. O sea, tú viniste a este mundo, yo vine a este mundo ya con el tiquete de condenación. Cristo vino a este mundo a salvarlo. O sea, la estadía de 33 años de Cristo fue para promover
un tiempo nuevo en la vida tuya y en la vida mía. El pecador, a través de el ver a Cristo en su vida, el pecador a través de aceptar a Cristo en su vida, lo que está recibiendo es una vida nueva, la propuesta de una vida nueva que no aparece cuando la persona muere. A mí me extraña que muchos religiosos y aún pastores digan, es que partió a la presencia del Señor. Qué tristeza que yo tenga que partir a la presencia del Señor cuando esté muerto físicamente, cuando yo ya debo estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesita un pecador ser salvo? A menos que quiera mantenerse con el tiquete con el cual nació, tiene la urgente necesidad de que Dios le alcance con su gracia por medio de la persona del Espíritu Santo, con el fin de que pueda ser llevado delante de Cristo, escuchar su evangelio, arrepentirse de todos sus pecados, recibir el perdón y obtener el nuevo boleto que el Cristo mismo le va a entregar cuando alguien le recibe como Señor y Salvador. O sea, mire el proceso. Cuando usted y yo abrimos nuestra boca y compartimos de Jesús, hay solo 4 cosas que hacer. 1, hablar de Jesús, es decir, predicar el evangelio. 2, esperar que la persona se arrepienta de sus pecados. 3, creer que recibe el perdón por sus pecados. Y 4, que Cristo, al perdonarlo, le entrega inmediatamente un nuevo boleto y le quita el anterior y lo rompe, lo destruye. El profeta Oseas dice que todos nuestros pecados fueron echados a lo profundo de la mar. Y lo bueno es que Dios no sabe bucear. O sea, Dios no sabe bucear. O sea, a Dios no se pone un buzo para ir a buscar y luego nuevamente recordarnos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvos también? Porque la ira de Dios es tan real como lo es su amor. O sea, la ira de Dios es tan real como lo es su amor. Por eso Dios mismo proveyó el único medio por el cual el pecador pueda ser rescatado, redimido y salvado de su condición miserable de indigente espiritual. ¿Cómo éramos nosotros antes de que Cristo llegara a nuestra vida? Diga conmigo, indigente espiritual. Comíamos mal, vestíamos mal, estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Dice que éramos hijos de ira, dice que éramos hijos de desobediencia y que éramos hijos del padre de la ira. O sea, ya usted imagínese quién es el padre de la ira, ¿sí? Aceptar y recibir por la fe en su Hijo la salvación que Dios ofrece para que su ira venidera no sea aplicada al pecador, porque esto se va a dar algún día cuando Dios al final de los tiempos haga el juicio final. Entonces el pecador tiene que presentarse delante de Dios. Y Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos de la ira venidera. Escuche esto. Nadie ha ido al infierno todavía. Yo no sé por qué dicen que el infierno existe. Pues existe, sí, desde el tono espiritual, pero nadie ha ido todavía al infierno. Lo voy a decir por qué. Porque mi Biblia dice que el primero que se estrena al infierno se llama Satanás. Eso dice mi Biblia. Entonces, si el infierno existe, que creo que sí, es un lugar que no sé dónde queda, porque la Biblia no dice dónde queda, ¿sí? Ni dónde va a estar, pero de que es real. El primero que se lo tiene que estrenar se llama Satanás, el segundo se llama el anticristo y el tercero es la bestia. O sea, ellos 3 tienen que ser juzgados primero, ¿sí? O más que juzgados, porque ya Cristo los juzgó. Les van a dar la sentencia final. Y la sentencia final es que ellos van a estar allí en ese lugar eternamente, pero todavía no están, ¿sí? Por eso cuando me aparece un ministerio que es que los hermanitos quieren contar el testimonio en la iglesia de usted, pastor, ellos estuvieron en el infierno, Dios los llevó al infierno, les mostró el infierno y allá vieron a Diomedes Díaz, pobrecito Diomedes Díaz, y allá vieron a Julano de tal, y allá vieron a Shakira, y allá vieron a Juanes. No.
O sea, a ver, yo con esas películas no me caso. No son películas que me caso, ¿cierto? Ni son películas. Ayer me mandaron un audio que en la Sierra Nevada habían subido más de 2000 brujos, chamanes de todo el mundo, que iban a estar 40 días o algo así, o 32 días allá maldiciendo a Colombia. Entonces se ponen a propagar esos videos, inclusive el nombre del pastor, el nombre de la iglesia, todo completico. La pregunta que yo me hago es: ¿y dónde estaban los pastores? Si eso es real, ¿dónde están los pastores de Santa Marta? ¿Dónde están los pastores de la costa? O sea, ¿dónde están? O sea, ¿por qué solamente una sola persona lo está anunciando? ¿Por qué no lo anuncia toda una comunidad de ministros que ya están establecidos en la ciudad? Porque el evangélico, a la gente evangélica le gusta el sensacionalismo. O sea, le gusta el sensacionalismo. Entonces le gusta reprender, zapatear, patear a Satanás. Y no estamos autorizados para eso. El único que lo puede hacer es Jesús, y ya lo hizo, y lo hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que esto va a salir por televisión y los no me gusta van a abundar, porque realmente la gente es feliz creyendo que hay un lugar y que ya ese lugar ya tiene gente. No tiene gente. De acuerdo a la palabra, ese lugar no tiene gente. Porque incluso cuando Cristo murió, en esos 3 días, dice el apóstol Pablo, que Él descendió al Hades y le quitó al Hades las llaves de la muerte, y subió con ellas, y ahí resucitó. O sea, ¿por qué Cristo no podía ser tocado antes de él ser, de su cuerpo ser glorificado? Porque primero tenía que ser glorificado. Antes de que Cristo se le apareciera a sus discípulos en la tierra, subió al cielo, bajó al infierno, arrebató las llaves de la muerte y subió al cielo para obtener las llaves de la vida. Y entonces Él desciende y se le aparece, porque ya Cristo no necesita un cuerpo físico, aunque Él se aparece en un cuerpo físico, sino en un cuerpo glorioso. Amén. Entonces es importante entender que realmente la ira es genuina, la ira es real, la ira de Dios existe, pero no es la ira como nuestra. No es que si tú me haces algo, cierto, no, la ira de Dios es una ira santa, existe, es real, ya está. Tú no tienes que, o sea, no es que Dios se va a enojar, claro, como ustedes no me aceptaron a mi hijo. No. Dios no va a actuar de esa manera. Acuérdese que la esencia de Dios es amor. Esa es su esencia, es amor. La ira de Dios quiere decir que Dios detesta el pecado. ¿Sí? Eso es lo que usted debe entender, que Dios detesta el pecado. Y al Dios detestar el pecado, Él espera que nosotros detestemos el pecado también. Ahora, esas 2 preguntas, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Y salvo de qué? Es la esencia de este mensaje de hoy. Todo hombre o mujer que vive en esta tierra necesita ser salvados de las consecuencias del pecado y de la ira de Dios, que se manifestará al final del mundo. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco si no estamos en Cristo, o ante el tribunal de Cristo si estando en vida lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra existencia. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros seamos salvos? Número 1, porque la ira de Dios es real. La ira de Dios es real. En Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19, dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y me gustaría incluso leer un poco más allá de esos 2 versículos de Romanos, porque es importante entender que la maldad de la raza humana nació cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. El tema, acuérdese que Dios le dice a Adán: el día que de él comas ciertamente morirás. Pero
la pregunta es, ¿Adán conocía qué era la muerte? ¿Sabía Adán qué significaba la muerte? O sea, para Adán y para Eva la muerte no existía. No existía. Es más, ni siquiera Adán y Eva son los primeros muertos del mundo, porque el primer muerto es Abel, de acuerdo a la Biblia. O sea, Adán no conocía la palabra muerte. Eva no conocía la palabra muerte. La palabra que conocía Adán era la palabra vida, no conocía otra palabra. Pero Dios le dice a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, lo que Adán tal vez sí entendía era que toda separación de Dios es muerte. Mira, para Dios destruir a una persona solo necesita dejarle de hablar un segundo. Un segundo. Humanamente hablando, no sé cuánto es eso en el tiempo de Dios, pero solo necesita guardar silencio de ti y no más. No se requiere nada más, porque la gran realidad es que la separación de Dios, o sea, la ruptura de la comunión con Dios es la muerte. Por eso teológicamente se llama muerte segunda, porque es la ruptura de la comunión con Dios. Le puedo estar hablando a Dios, pero Dios decide no oírme, porque Dios no oye al pecador, a menos que el pecador se arrepienta. ¿Sí? Hoy creemos que repitiendo una oración ya entramos al cielo. Creo que puede ser como un anticipo, como cuando tú le dices a tu hijo, mira, te voy a dar esta partecita del chicle, pero si te comes toda la comida, te doy la cajita completa. Pienso que puede ser así, pero realmente la conversión va más allá de decir unas palabras. No estoy en contra de la oración de fe. Lo que creo es que no podemos decirle a la gente que después que hace la oración de fe viene un proceso y en ese proceso se convierte. No, la conversión ocurre cuando tú permites que Cristo genuinamente comience a gobernar tu corazón. Tu corazón, cuando tus decisiones, determinaciones y acciones están basadas en Cristo y no en ti, no en nosotros. Porque cuando Adán pecó, Adán decidió autogobernarse. O sea, ¿sabe dónde nace el humanismo, el secularismo? En Adán. Porque Adán decidió autogobernarse. Eva decidió autogobernarse. Eva decidió qué hacer con su vida y convenció a su marido que comiera del fruto prohibido para que los dos pudieran qué hacer con su vida. Por eso Caín es el primer resultado del pecado, porque Caín es el primer asesino. Pero además Caín es el resultado de una pareja que desobedeció a Dios y que como tal trae un hijo pecador y que como tal trae un hijo desobediente y trae un hijo que no honra a Dios. ¿Estamos entendiendo? Es decir, Caín es simplemente el resultado de una raza caída. Pero Abel es la expresión de Dios de que todavía puede levantarse adoradores sobre la tierra. Es algo que puede aparecer. Por eso en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, cuando nace el tercer hijo de Adán y Eva, dice, porque los hombres volvieron a adorar a Dios. Es decir, cuando nace Set comienza una nueva línea de adoración, una línea que buscaba a Dios. Y de allí viene Abraham, aunque Dios lo tomó de Ur de los Caldeos. Entonces, debemos entender que la ira de Dios es real, que Dios genuinamente va a condenar al pecador. Por eso en Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante, dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque yo he venido y no han creído en mí. ¿Cuál es el pecado? Antes de Cristo el pecado era la desobediencia. Después de Cristo el pecado es la incredulidad.
¿Está entendiendo? Antes de Cristo el pecado es la desobediencia. Cristo quita el pecado del mundo, la desobediencia, pero deja la oportunidad que el que no coma de ese nuevo árbol de vida, que es que el que no coma de él, que es el pan de vida, entonces pasa a tener el siguiente pecado, que es el pecado que tiene la humanidad de hoy, y es incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Que el Hijo de Dios vino y el mundo lo rechazó. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos allí, iglesia. Entonces, cuando alguien rechaza a Cristo, o cuando tú compartes de Cristo y la persona no recibe a Cristo, no te está rechazando a ti, está rechazando el plan de Dios y está rechazando al Hijo de Dios. Tú y yo nos tenemos que sentir privilegiados de que nuestro corazón se abrió para que Cristo entrara. Amén. Entonces, es importante porque quizás la gente cree que Cristo no viene por segunda vez. Tú le dices a alguien, Cristo viene pronto, y se echa a reír. Porque dicen, no, eso se está oyendo hace 2000 años o hace 2019 años. No, Cristo viene pronto, eso es real. O sea, yo tengo que levantarme todos los días con la expectativa y la esperanza que hoy viene Cristo. Todos los días tengo que levantarme, porque para el cristiano su verdadera motivación es la eternidad. Para el cristiano su verdadera motivación es verse cara a cara con el Dios eterno. No sé si para ti, pero para mí esa es mi verdadera motivación. Y mira que en Romanos capítulo 1, versículo 18, Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hace la comunidad LGTBI? Detener la verdad. ¿Qué hace el humanismo? Detener la verdad. ¿Qué hace el ateísmo? Detener la verdad. ¿Qué hace la ciencia gnóstica? Detener la verdad. El hombre ha inventado la religión para detener la verdad. Eso es lo que ha hecho el hombre. Inventar la religión para detener la verdad. Entonces, cuando el hombre detiene la verdad, es injusto. Y por eso Dios dice que la ira suya se revela desde el cielo. Aunque usted no lo crea, la ira de Dios se está manejando, se está moviendo en la tierra en este momento. Aunque Cristo pagó el precio por el pecado y Cristo le da la oportunidad al pecador, aún así la ira de Dios sigue manifestándose. Por eso siguen levantándose lesbianas, por eso se siguen levantando homosexuales, por eso se siguen levantando ladrones, porque la gente cree que con educación las personas cambian. La educación no limpia el pecado. Lo que cambia es cuando la persona conoce a Cristo. Eso es lo que cambia a una persona. Y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede levantar una imagen, porque Dios mismo se le ha mostrado al hombre a través de la palabra. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, eso se llama revelación general o revelación natural. Conocer a Dios de manera natural, sin que nadie me haya hablado de Él. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Son las imágenes que el hombre ha levantado. Las imágenes que el hombre ha levantado para adorar a Dios, y le hacen reverencia y lo adoran como dioses. Y Dios dice, yo no me le he mostrado al mundo a través de una imagen. Cuando Israel quiso adorar a Dios por medio de un becerro, Dios levantó a Fines de la tribu de Leví, y Fines mató a 3000 sacerdotes y personas. No se llevó por delante a Aarón por pura misericordia, porque Aarón, el sinvergüenza, les levantó el becerro con todo el oro que habían obtenido de Egipto. O sea, yo quiero que usted entienda, iglesia, muchas veces tú no levantas una imagen, pero hace de muchas cosas tuyas y de muchos pensamientos tuyos una imagen.
Nosotros no podemos levantar imágenes porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿a dónde nace el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto que las comunidades de todo esto quieren promover? Que realmente como el hombre no honró su cuerpo viniendo de Dios, sino que además levantó imágenes. Entonces dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cómo se llama eso? Homosexualismo. En otras palabras, cuando Dios deja de revelársele al hombre, el hombre se extravía. Cuando Dios deja de hablarle al hombre que Él creó, el hombre se extravía. Entonces consume droga, consume marihuana, consume alcohol, se prostituye, se acuesta con uno, se acuesta con otro, se acuesta con una, se acuesta con otro. ¿Me hago entender? Entonces va a discoteca, va a esto, va a lo otro, porque hay gente que tiene un Dios místico, pero no tiene un Dios real. O sea, tiene un Dios que le enseñaron en su casa. Tienen un Dios que sus padres le enseñaron porque sus padres iban a cualquier oficio religioso para no ofender a nadie. Pero entiende, no lo conocen. Solo cuando tú conoces a Dios, rompes con esta ira que se ha establecido desde el cielo. Solo cuando tú conoces a Dios, solo cuando dejas que Cristo entra en su corazón, en tu corazón. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pregunto, ¿eras o no eras así antes? Así éramos. Toda esa descripción está hablando de Marcos Manrique. Toda esa descripción está hablando de ti. Está hablando de nosotros. Sin Cristo, eso somos nosotros. Y eso es la ira de Dios. Cuando Dios permite que el mundo, y ese permite no es un permiso, porque hay gente que dice, es que en la voluntad permisiva de Dios, Dios no tiene voluntad permisiva. Con todo el respeto con los teólogos, Dios no tiene voluntad permisiva. Porque Dios no tiene doble voluntad, la voluntad de Dios es una sola. Y la voluntad de Dios es que el hombre lo mire a Él. Dios no obliga a nadie a que lo adore, pero espera que sus hijos realmente le adoremos. Eso es lo que Él realmente espera. Y entonces, si tú dices, yo no he cometido eso, entonces en el paquete te viene lo siguiente, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, cuando en tu casa tú pones LRD los sábados, los domingos, para ver tres homosexuales hablando de mujeres y hablando de eso, cuando tú comienzas a ver telenovelas en donde aparecen la maldad del mundo y te complace y te envicia. Tú notas que la telenovela es como el azúcar y como la marihuana o como la droga que te envicia. Es decir, y te envicia y comienzas, entonces tú te estás complaciendo con el pecado. Tú te estás complaciendo. O cuando tú entras a cine y tú sabes que el Espíritu Santo no le gusta la película que tú estás viendo, pero no te sales. Y después crees que te vas a lavar en la casa y se te va a pasar. Te trabajó la mente el pecado. Por eso dice, y también los que se complacen viendo a los que la practican.
¿Sí? Es como el cristiano que no va al carnaval de Barranquilla, pero se lo ve por televisión. Es igualito. Es igualito. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Yo sé que me está entendiendo, pero yo sé que le duele. Número 2, y de eso se trata. El amor de Dios es la respuesta a su ira. Entonces, sí existe la ira, pero el amor de Dios es la respuesta. Entonces, ¿por qué debo ser salvo? Hay una ira que Dios ha planteado, pero también hay un amor inagotable. O sea, el amor inagotable de Dios es la respuesta a su ira. En otras palabras, Dios no quiere juzgarte. Dios no quiere juzgar. Él no quiere juzgar al pecador. Por eso Él se manifiesta. Juan 3:16 dice, mira, es incomprensible la manera como Dios ama. Pero de la manera como Dios ama, aunque no la comprendemos, entiéndela, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo espero que después de este mensaje no te congregues simplemente porque te gusta, sino porque ya recibiste a Cristo en tu corazón y has dejado que Cristo sea la razón de tu existencia de aquí en adelante. Dice Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces observa esto. Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con el pecador, que siendo aún pecador, es decir, yo no soy salvo antes de la muerte de Cristo, soy salvo después de la muerte de Cristo, porque es la manifestación de su amor. Cristo murió en una cruz porque Dios me ama. Y véngase a la primera conferencia, ¿por qué Cristo tenía que morir en una cruz? Porque Él me ama. ¿Y por qué tenía que ser? O sea, la verdadera cruz no son los dos palos, el uno vertical y el otro horizontal. La verdadera cruz es otra, no se pierda esa conferencia. La verdadera cruz es otra. Pero la verdadera cruz es lo que Cristo llevaba por dentro. Porque Jesús nunca pecó, ni nunca fue catalogado como pecador. Pero dice Isaías en una profecía, 700 años de que Cristo subiera a una cruz, dijo que Él sobre su cuerpo sería echado todo el pecado de la humanidad y Él quedaría como una llaga. O sea, algo podrido. ¿Por qué? Porque el pecado es podredumbre. La única vez desde la creación del planeta Tierra y todo lo que estamos en este planeta, en que Dios giró su cara para no mirar este planeta, fue el día de la muerte de Jesús. Ese día no vio la tierra ni vio a Jesús. Por eso hubo centellas, hubo terremotos, dicen los evangelios que hubo terremotos el día de la muerte de Jesús. Porque Dios apartó su cara para no ver al Hijo. Pero tenía que verlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece, detesta y le tiene ira al pecado. Amén. Entonces, Él murió siendo pecador. Ahora dice el 9, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, Cristo muere para que yo sea salvo de la ira. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que entre más información el ser humano tenga, menos decisión por Jesús va a querer. ¿Por qué? Porque se practica yoga, se practica religiones orientales, el vudú, el esto, lo otro, Hare Krishna, todo lo que quiera. Entonces, hoy tú puedes hacer lo que hoy se llama mindfulness. O sea, hoy practicas tú lo que tú quieras para que tu mente esté tranquila. Porque hay gente que quiere hacer mindfulness los domingos en la iglesia, ¿no? O sea, hay gente que quiere venir para sentirse, ay, es que yo voy a la iglesia el domingo y por lo menos hasta el miércoles permanezco tranquilito, ¿sí? Ojalá el miércoles montaran un servicio para venir el miércoles, para sentirme entonces bien hasta el domingo. No, esto no es
mente exitosa. No, esto no es mente exitosa. Esto se llama vida en abundancia. Ese es el nombre. Vida eterna. Eso es lo que Dios propone. Vida eterna. Dios no te propone una vida cómoda, una vida tranquila. No, gloria a Dios que la tenemos. Es parte de su gracia. Gloria a Dios que puedes vivir en un buen sector, que tienes una casa para dormir y no duermes debajo de un puente. Gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios que tienes un trabajo o que tienes una empresa. Gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios porque tus hijos pueden ir a una universidad, graduarse como profesionales. Gloria a Dios por todo eso. Pero no es el fin de todas estas cosas. El fin de todo esto se llama vida eterna, vida en abundancia. Amén. Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos que Dios nos ama porque Él es amor. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es, no dice que va a ser, no dice que tiene, Dios es amor. ¿Qué quiere decir? Que la esencia de Dios es amar, pero amar no es como los griegos nos los inventaron a nosotros. Ay, ¿por qué se va a separar la pareja? Es que ya se dejaron de amar. ¿Alguien me puede dibujar el amor? No sé a quién se le ocurrió un corazón. ¿A alguien se le ocurrió un corazón y entonces ¿no? ¿Alguien puede dibujar el amor? ¿No? ¿Usted vio a Jesús, sí, fumando el cigarrillo y sacando el corazoncito con el humo? ¿Cuándo le dijo Jesús a Pedro, a Juan, a Felipe, te amo? Nunca. Y ahí sí estoy de acuerdo con el mexicano que la mujer lo demanda y lo lleva a la corte porque en 31 años de casado solamente le ha dicho que la amaba una sola vez. Y el juez le dijo, pero usted ¿por qué en 31 años nada más le ha dicho una sola vez que la ama? Y dice, porque yo soy un hombre de palabra. Así es Dios, es un hombre de palabra. Una sola palabra, te amo. Mira la cruz. Esa es la más grande prueba, como dice la canción. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Ahí está. Si Dios te quisiera destruir, usted se imagina que nosotros habláramos todo lo que pensamos. No, nosotros hablamos creo que por ahí el 2% de todo lo que pensamos. Por eso tenemos que pensar bien lo que vamos a hablar. Pero ¿sabe quién sabe todo lo que pensamos? Dios. Y muchos de nosotros hemos convertido nuestra cabeza en moteles, en combates de batalla. Lo voy a coger, le voy a meter un tiro. Sí. Y es cristiano y piensa así. Sí, ha pensado así. No es el único, el pastor el que ha pensado así. Es muchos, todos los que estamos aquí hemos pensado. Hemos querido matar al jefe, hemos querido matar al marido, matar a la mujer, hemos querido matar al del tránsito. Yo antes yo tuve que hacer un ejercicio de amar a todo agente de tránsito, les tenía fobia, siendo cristiano, siendo pastor, tuve que hacer el ejercicio de ese uniforme azul, amarlo. Porque esa es nuestra vida, sin Cristo. Por eso cuando Cristo entra a morar en la persona del Espíritu Santo en nosotros, nuestra vida es regulada por el Espíritu Santo y comienza el Espíritu Santo a hacer un trabajo hermoso en nuestra vida. Entonces, hazte la pregunta, ¿merecía yo ser salvado de la ira de Dios? ¿No era más fácil para el Todopoderoso formar una nueva raza que lo adorara? Muchas veces nos preguntamos por qué Dios creó al hombre si sabía que le iba a fallar. ¿No se lo ha preguntado usted? Y se nos olvida que el propósito final de Dios no es Adán, es Cristo. El propósito final de Dios es mostrar que sí se puede vivir una vida abundante. Y número 3, debo ser salvo del pecado porque la respuesta del pecador al amor de Dios es importante. O sea, acuérdate que Dios tiene una ira, pero que también Dios muestra su amor, que su amor es más grande que su ira, pero ahora viene una respuesta tuya. Viene una respuesta tuya. Porque
Nuestras comunidades cristianas deben estar llenas de salvos, de personas que tienen la certeza que si hoy se mueren, van para el cielo. Porque esa es la certeza. ¿Sabe cuál es el problema? Que como tú todos los días te levantas y abres los ojos, no sabes que te vas a morir. Pero después de la salvación, lo más seguro que tienes es la muerte. Por eso es importante ser salvos. ¿Sí? Hay gente que le dice, no, pastor, es que sí, yo no voy a la iglesia con frecuencia, pero yo oro, yo busco al Señor, yo comparto el Señor, pero su vida no representa a Dios. La Biblia más sagrada que usted tiene es su vida. Esa es la Biblia más sagrada. La gente no leerá la Biblia que usted lee, leerá la Biblia que usted es. Esa es la Biblia que la gente leerá, la Biblia que usted es. ¿Cómo es usted? Como persona, como papá, como mamá, como marido, como mujer, como empleado, como empresario. ¿Vive usted los principios del Evangelio y del reino? ¿Cristo genuinamente gobierna tu vida en todas las áreas de tu ser? ¿Tu mente es gobernada por Cristo? ¿Tus decisiones financieras son gobernadas por Cristo? Pero lo más importante es cuál es tu respuesta cuando te predican del Evangelio. ¿Cuál es? Yo cuando le voy a compartir a alguien del Señor le digo, ¿sabe una cosa? Yo te puedo decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero eso será historia sagrada para ti. Pero solamente te quiero decir una cosa. Yo tengo 2 etapas en mi vida. Hasta los 36 años viví sin Cristo. Y de los 36 a la edad que tengo en este momento, he vivido con Cristo. Son 2 etapas diferentes. Pero un día decidí que Cristo entrara en mi corazón. ¿Por qué? No sé, pero lo decidí. Y entró. Y desde ese día en que Cristo entró en mi corazón, mi vida ha sido totalmente diferente. No te voy a garantizar que no vas a pasar dificultades. No te voy a garantizar que no vas a tener problemas. Es más, es posible que tengas más problemas. Es posible porque a todos nos pasa, ¿cierto? Recibimos a Cristo y en vez de ir para adelante, vamos para atrás como la peinilla en el cabello, ¿cierto? Entonces vamos para atrás. Pero no te puedo garantizar eso. Lo que te garantizo es que cuando Cristo aparece en tu vida, Él tiene que primero limpiarte. Y por eso aparecen los problemas. Porque los problemas, lo que Cristo está haciendo es quitar lo que no sirve para establecer lo que sirve. ¿Aló? Y es sencillo, es abrir tu corazón y decirle que Él entre en tu vida porque tú tienes que reconocer que eres un pecador. Ah, yo no he matado a nadie, yo tampoco había matado a nadie, pero era un pecador. Ah, yo no robo, sí, pueda que no tengas un prontuario de ladrón, pero si en la oficina te robaste siquiera un bolígrafo, como muchos hemos hecho, ya eres ladrón. Si llegaste 5 minutos a trabajar, ya eres ladrón. O sea, hay cosas tan sencillas, porque hay gente que cree, ¿cierto? Y si eres empresario y no le pagaste las prestaciones sociales como correspondía a una persona, ya eres ladrón. O sea, la gente quiere hacerse buena, porque la gente cree que siendo buena entra al cielo. Así nos los vendieron en nuestra religión anterior, ¿no? Que fuéramos buenos para entrar al cielo. Pero los buenos no entran al cielo. Entran los malos arrepentidos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ese es el que entra al cielo. No entra nadie más. Y la respuesta tuya es muy importante para Dios. Y concluyo, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha entregado? Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En pocas
palabras y resumiendo, tú y yo y cualquier persona necesita a Cristo. Mira, dime dónde te lo firmo hoy, pero si tú arreglas tu vida con Dios, se arregla todo lo demás. No de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana. Mi esposa y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos como perros y gatos. Ahora vivimos como perrito y gatito. Más pequeñito, ¿no? Pero con Cristo. ¿Estás entendiendo? O sea, más suave, más entendible, con más temor de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando llegué a Cristo, yo debía mucho dinero, no tenía con qué pagarlo. Mi matrimonio estaba acabado, no tenía cómo restablecerlo. Para que mi esposa recobrara la confianza en mí, pasaron 5 años. No fue de la noche a la mañana. Para que Dios restableciera mi economía, pasaron 9 años. Y entre más buscaba a Dios, más problemas tenía. Entre más buscaba, porque cuando tú comienzas a buscar a Dios sinceramente, es porque ya Él te encontró. Tú no buscas a Dios. ¿Por qué a los cristianos les suceden cosas más aceleradas después de recibir a Cristo? Porque Dios está comenzando a establecer su reino y su gobierno en nuestra vida. Entonces hay matrimonios que se separan, hay maridos que antes no había tenido una moza y ahora tienen moza y mozo tal vez también, porque también hay matrimonios que se separan por mozos, ¿sí? No de ella sino de él. Hay hijos que comienzan a salirse del afluente natural, pero todo esto hace parte de una revolución que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso hace parte de eso. Por eso ese tiempo de comunión que tú tengas con Dios es tan vital, porque es tu pan diario. El pan diario de cada día se llama devocional, tu comunión con el Señor. Tu alimento espiritual es lo que te va a hacer crecer. Amén. Entonces, póngase en pie. Yo no le voy a decir que usted pase al frente, porque quizás a muchos no nos gustaría eso, pero sí quiero que usted allí desde su puesto diga, ¿realmente yo he nacido de nuevo? Hágase la pregunta. ¿Realmente yo tengo a Cristo en mi corazón? Y quiero orar por usted en esta mañana. No quiero hacer una oración de fe, quiero que usted haga una decisión por Jesús, allí en su silla. Allí levante sus manos y quizás tiene que reconocer, como yo lo he reconocido en muchas ocasiones de mi vida, en muchas ocasiones. Han sido muchas las veces que me he arrodillado delante del Señor y le he dicho, Señor, todavía sigo siendo pecador, pero gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque tú, Señor, aunque era pecador, enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en una cruz para salvarme de esa terrible condición, de ese terrible flagelo, Señor. Señor Jesús, gracias por ser el instrumento divino y humano para salvarme de mi condición de muerte eterna y otorgarme la nueva condición, la condición de hijo de Dios y la condición de vida nueva, de vida eterna a través de ti. Señor Jesús, reconozco que aún tengo pensamientos que no son santos, pero sigo caminando en tu justicia, Señor Jesús. Señor Jesús, me aferro a ti, te busco a ti, necesito de ti, Jesús, porque eres tú el único que pones el querer como el hacer en mi vida, Señor. Yo te necesito, yo necesito de esa gracia tuya. Tú eres la gracia de Dios, Jesús, te necesito. Gracias, oh Dios. Gracias por Jesús. Dale gracias a Dios por Jesús. Dale gracias a Dios porque estás en el lugar correcto, estás con personas correctas, estás en el tiempo correcto y en el tiempo de Dios en tu vida. Dile, Señor, a partir de hoy yo voy a caminar conociéndote, voy a caminar buscándote, porque ya tú me alcanzaste a mí, Señor. Gracias, Jesús. Amén.